Cuando uno maneja, a veces ocurre que desde atrás una patrulla le hace el sonido de la sirena y le dice, oríllese a la orilla, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero qué hice, no? Vengo bien, ¿qué hice? Llega el policía y dice, bueno, pero ¿qué hice? Creo que vengo bien. Dice, bueno, para empezar, su coche no circula el día de hoy. Dice, hijo, se me olvidó. Además, venía usted en sentido contrario y venía a exceso de velocidad. El límite son 50 y se venía a 51. Si ahí es un poquito, ¿no? Y por si fuera poco, venía circulando sobre la banqueta. Se lo voy a tener que infraccionar y remitir su coche al corredor. Y pues es 1 kilómetro, no sé, y además vengo borracho. Entonces, no hay excusa. Ni aunque yo digo, soy diputado, soy el presidente, la infracción, ahí está, y hay el castigo por la infracción. Dice pues, la primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por toda tu misericordia y te pedimos pues, tu presencia aquí con nosotros por medio de tu Espíritu para que nos ayudes. Te pedimos por todos nuestros hermanos, hay varios que están enfermos en este día, y te pedimos por su salud, que tú los restablezcas, puedas estar aquí con nosotros, pero también que veamos en eso tu misericordia y tu obra en cada uno de nosotros. Te pedimos por este culto, por lo que estamos haciendo, que tú nos bendigas y por sus hermanos alrededor del mundo. Todo está en tu mano y que sea para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En lo que ha estado diciendo Juan en esta carta, en este capítulo concretamente, es que Dios nos ha dado un amor tal que somos sus hijos. Nuestro estado y condición de hijos nos distingue de los que no son sus hijos por cómo vivimos. Un hijo de Dios tiene comunión con su Padre, por lo que el mundo lo ve como un extraño. Su conducta es incomprensible para los que no conocen a Dios. Pero al que es hijo de Dios, no le interesa tener la aprobación del mundo, sino de su Padre. Aunque actualmente somos hijos de Dios, todavía no reflejamos completamente su imagen como deberíamos. Sin embargo, cuando Jesucristo aparezca y lo veamos, experimentaremos la completa transformación. Es lo que se llama glorificación. Será una transformación tanto física como espiritual que se dará al ver a Cristo tal como es Él, con toda su gloria con la que fue exaltado después de su resurrección. Todo rastro de pecado será quitado de los hijos de Dios y el cuerpo ya no estará sujeto a la enfermedad ni a la muerte que son consecuencias del pecado. La
mente será renovada para que pueda conocer a Dios. Al ser liberado de la esclavitud a la que estaba sometido por el pecado, ya no tendrá las tendencias pecaminosas con las que ahora tiene que luchar constantemente. Todo hijo de Dios, de todas las épocas y lugares, está en camino de ver a Cristo y ser como Él. Pero mientras esperamos ver y conocer a Cristo completamente, esa esperanza de verlo tiene un efecto purificador en nosotros ahora. Mientras más de Cristo conocemos y vemos más de Él, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. De manera parecida, en el futuro, ver y conocer a Cristo en toda su plenitud tendrá un completo efecto purificador en nosotros. La esperanza no está en nosotros, sino en Él. El pecado es el gran obstáculo que tiene todo hijo de Dios para mantener la comunión con su Padre. Y no hay nada que ayude tanto a una persona a resistir la tentación de pecar y romper la comunión que tener esa gran esperanza y ese objetivo de ver a Cristo. El que sabe que Cristo lo está esperando al final del camino, hará que toda su vida sea una preparación para ese encuentro. Tener esa esperanza lo hace purificarse para ser como Cristo. Entonces Él se irá limpiando, quitando toda impureza y maldad, lo que significa evitar el pecado, cumpliendo con su responsabilidad en el proceso de santificación. Y lo puede hacer porque tiene al Espíritu Santo. Dios lo llamó, pero Él debe responder por medio de un arrepentimiento inicial y fe, seguido de un arrepentimiento continuo, obediencia, servicio, adoración y perseverancia. Para vivir así es necesario entender la posición que tenemos como hijos de Dios. Vivir en justicia y santamente es parte fundamental de esta posición y de entender la posición. Lo que impide esa vida es el pecado. Al ver todo el mal que el pecado hace, apartando a los hijos de Dios de la comunión con su Padre y la condenación eterna de los pecadores, Juan hace una definición del pecado. Ha estado hablando de purificación, de justicia, todo eso tiene que ver con el pecado. Si un hijo de Dios ha de purificarse, alejándose del pecado, debe tener muy claro qué es el pecado. Debe saber qué lo constituye, qué es pecado y qué no lo es. En los versículos 4 a 10 del pasaje completo del capítulo 3 de Juan, se puede decir que Juan hace un análisis del pecado. Vamos a leer todo este pasaje, pero vamos a centrarnos el día de hoy en los versículos 4 y 5 nada más. Dice así el pasaje: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una advertencia en el versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. Así como hay falsas creencias que pretenden apartarnos de la persona del Señor Jesucristo y de su obra, también las hay acerca del pecado. Antes de hacer una exhortación a la santidad, como ya lo ha hecho, como lo hacen todos los escritores del Nuevo Testamento, primero expone la doctrina del pecado y lo que hizo Cristo para librarnos, y queda claro que el llamado a la santidad es resultado de nuestra posición en Cristo. La santidad sería llevar a nuestra vida cotidiana lo que decimos creer. Si no lo practicamos, significa que no lo hemos comprendido y hay algo que está mal en nuestra vida cristiana. A Juan le preocupa que sus lectores no tengan una comprensión verdadera de la naturaleza del pecado. Cada persona tiene en su mente su propia definición de lo que es el pecado. La gran mayoría diría que es algo que ofende y daña. Algunas personas pensarían en algo concreto, como el homicidio, el robo, el adulterio, la fornicación. Y sin duda habría una discusión sobre si algo en concreto es pecado o no. Algunos dirían, para mí eso es pecado, otros, pues para mí no. El hombre está contaminado por el pecado. Por decirlo en términos de pandemia, lo que estamos viviendo ahora, es como el Omicron. Si te haces la prueba, vas a dar positivo y eres portador. El hombre está contagiado por el pecado. El pecado es muy contagioso. Por eso el hombre transgrede la ley. A nadie le gusta que le digan que es pecador, o que ha infringido la ley, que ha excedido el límite de velocidad o cualquier límite, que se ha equivocado. Algunos se molestan y reaccionan al oírlo. Esto se debe a que muchos piensan que los pecados son solamente los grandes crímenes que salen en los noticieros. Pero creen que lo que ellos hacen no son pecados serios. Piensan que el mal que hacen es poco y que realmente no es pecado, porque no han dañado mucho a otros. Piensan que es un error, una equivocación, una mala decisión, una mentirilla blanca que no hace daño a nadie, un acto irracional, una reacción a una provocación. Sí, pero él me hizo primero, nada más me defendí, o se dejaron llevar por el momento, pero no es nada de que uno deba preocuparse. Pero lo importante no es lo que nosotros pensamos del pecado o cómo lo definimos, sino lo que dice Dios y cómo lo define. En ese tiempo, igual que ahora,
había varios tipos de pensamiento acerca del pecado. Ya antes Juan había tocado algo del tema del pecado. En el capítulo 1, versículo 8, él dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí él descarta la doctrina de los que creen que es posible vivir en este mundo sin cometer ningún pecado. Es una doctrina llamada perfeccionismo, que afirma que la santidad o el amor perfecto producido por la gracia de Dios puede y debe ser alcanzada por todos los cristianos en esta vida. Y esa gracia libera a los creyentes del pecado voluntario. Pues todo el pecado que cometen sería de una manera accidental o por ignorancia. Se tiene un pobre concepto del pecado. Lo ven como actos particulares, concretos, algo que hicieron en un momento, pero no llegan a entender su propia corrupción ni el poder que tiene el pecado sobre ellos al grado de esclavizarlos. Los enemigos de Juan, entre otras cosas, decían que un hombre espiritual estaba protegido por el Espíritu, por lo que podía pecar sin perder la comunión con Dios. Por eso Juan se extiende a explicar un tema que deben conocer los creyentes. Aquí en este versículo parece que señala el peligro de tomar el pecado a la ligera y pensar que no tiene mucha importancia, siempre y cuando uno sea creyente o cristiano. Y Juan se opone firmemente a esta creencia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado, sea quien sea, no importa las circunstancias, infringe la ley. Empieza por insistir que no hay nadie que esté por encima de la ley de Dios. Nadie puede decir que no corre peligro al permitirse ciertas cosas, aunque sean peligrosas para otros. Sus lectores debían tener un entendimiento correcto de lo que es el pecado. Si estaban equivocados en cuanto a lo que es pecado y lo que no, estarían equivocados en su doctrina de salvación y por consiguiente en todo lo demás. Señala que el pecado está relacionado con la ley de Dios, con los 10 mandamientos que Dios da al hombre y son obligatorios para todos los seres humanos, los conozcan o no. Por supuesto que no son los únicos mandamientos que están en la palabra. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, que debemos sujetarnos a las autoridades civiles. Y no hacerlo, pues finalmente es pecado. Hay muchas otras cosas, pero los 10 mandamientos son lo más básico. El pecado es lo opuesto a la pureza. Muchas veces se considera el pecado sexual como inmundicia. Es lo que más contamina y lo que muestra más la bajeza de la persona y del ser humano. Por otra parte, el pecado es muy serio. El uso de la palabra griega, que se tradujo como infracción, tiene una connotación de maldad. Se refiere a uno que rechaza la ley en rebelión. Significa el rechazo
de la ley, evidente oposición a Dios. En vez de solamente quebrantar la ley de Dios, él vive sin ley, es vivir sin ley, sin la ley de Dios. Y el que hace esto pone su propia ley sobre su vida. El versículo está dividido en dos partes, que de cierta manera dicen lo mismo, aunque de diferente forma. En la primera parte dice, todo aquel que comete pecado. No hay excepción. Cualquiera que peca ha infringido la ley. No importa que sea un pastor, que sea un teólogo, que sea el más sabio. Cualquiera que comete pecado ha infringido la ley. De manera que todos los seres humanos son pecadores. Ya mencionamos lo que dijo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y leemos en el libro de Romanos, en los versículos, capítulo 3, versículos 10 y 11, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 23, ahí mismo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es toda ilegalidad contra esa ley. Cualquier quebrantamiento de la ley de Dios, rebelarse contra Dios, desobedecerlo, no vivir nuestras vidas como nos manda. Esa es la esencia del pecado. No podemos pensar que es algún tipo de debilidad o fracaso de nuestra parte. Es la desobediencia de la voluntad de Dios para nosotros expresada en su ley. La palabra que se traduce pecado aquí en este versículo significa literalmente errar en el blanco, lo que significa quedarse corto o desviarse hacia cualquier otro lado, desviado del objetivo. Dios es perfecto, por lo tanto, solo la perfección es aceptable delante de Dios. Si Dios permitiera que en el cielo entrara algo imperfecto, el cielo dejaría de ser perfecto. Dios nunca aceptará algo menos que la perfección. El pecado es imperfección, quedarse corto, no alcanzar la gloria y la naturaleza perfecta de Dios que está reflejada en su ley. Hay otras palabras para el término de pecado en la Biblia, lo que sirve para entender lo que significa pecado de una manera más completa. Sin justicia es una de ellas. En el pasaje dice que todo aquel que no hace justicia no es de Dios. La injusticia es pecado. No podemos abarcar todos los pecados, pero está relacionado con transgredir la ley, con infringir la ley de alguna manera. Es hacer lo que la ley prohíbe o no hacer lo que manda. Muchas cosas se desprenden de la ley. Pero no se trata de una regla que hay que seguir. Los fariseos seguían las reglas externamente, de manera estricta,
y eso no los libraba del pecado. Guardaban la ley solo aparentemente, pero se quedaban cortos del amor a Dios y del amor a su prójimo. Transgredían la ley. Ellos habían acomodado la ley a su conveniencia para dar la impresión que la cumplían. Pero la ley no se puede cambiar. Es la ley de Dios. Es de Él. No es la ley de nuestro país ni de nuestra iglesia. Tal vez rompemos esas leyes. Rompemos la ley de tránsito. Pero lo realmente peligroso es romper la ley de Dios. El pecado es contra Dios. Cuando pecamos seguramente hay otra persona por lo menos que es afectada por nuestro pecado. Pero lo grave es que es rebelión contra Él y lo que Él ha enseñado y mandado. Por eso el pecado es algo serio, porque es hacer no solamente algo contra nuestro prójimo, es en contra de Dios. David reconoció esta verdad cuando dijo: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es contra Dios ante todo, porque es la infracción de su ley, de sus mandamientos que reflejan todo lo que Él es. No es algo ligero el pecar contra Dios. Es lo más grave que podrías hacer. No hay pecados mortales que dan lugar a la muerte espiritual y pecados que sean leves o veniales. Lo que debemos tener en mente es que todos los pecados serán castigados por Dios. La Biblia enseña que todos pecamos y el pago justo por el pecado es la muerte eterna. La Biblia no dice que algunos pecados son dignos de la muerte eterna, mientras que otros no lo son. Todos los pecados son pecados mortales, ya que un solo pecado hace al ofensor merecedor de la eterna separación de Dios. Dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Juan quiere decir a sus lectores que si no comprenden lo que es el pecado, están confundidos y por lo tanto tienen una idea confusa con respecto al objetivo de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y toda su idea de la salvación está equivocada. El gran problema en el que está el hombre, que es la causa de toda su miseria, es que es culpable y está condenado por la ley de Dios. Esto se debe a que infringió la ley y al hacerlo pecó. El hombre no fue el primero que pecó. Antes que él, Satanás se rebeló contra Dios. Se negó a obedecerlo y por eso fue expulsado, fue echado de la presencia de Dios. El pecado fue introducido en el mundo por el diablo. Se presentó de manera engañosa y tentó al hombre para que desobedeciera a Dios. Lo tentó para que infringiera la voluntad de Dios que el hombre conocía, porque había recibido un mandamiento
directamente de Dios. Comer del árbol prohibido era ilegal, es decir, era en contra de la ley. Eso es la ilegalidad. El hombre en su necedad escuchó al diablo y lo hizo, comió. El engaño es una parte de la obra del diablo y su efecto fue llevarnos a quebrantar el mandamiento de Dios y por eso convertirnos en culpables ante Él y hacernos merecedores de la pena que marca la ley, que decía en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la humanidad está bajo la ira de Dios, mereciendo el castigo y en espera de sufrir. Nosotros pecamos en Adán, junto con él, estábamos en él, en sus lomos, así como explica la carta de los Hebreos, y pecamos con él. Nosotros pecamos ahí. Por esa transgresión estamos bajo condenación. Dice Romanos 5:18, la primera parte del versículo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Esa es nuestra condición y nuestra posición delante de Dios y de su ley. Si no vemos el pecado así, no podemos entender nada más, porque el Señor Jesucristo apareció en este mundo por esa causa. Dice el versículo 2, el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En la segunda parte del versículo 8, Juan complementa lo que está diciendo acerca de la aparición de Jesucristo. Así que apareció para quitar nuestros pecados. Y el versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito de su venida, la que debemos considerar bajo esas dos afirmaciones. Aquí está refiriéndose a la primera venida de Cristo. Apareció para quitar nuestros pecados, que es la esencia del Evangelio. Recordando lo que dijo Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué había de venir el Hijo de Dios a este mundo? Juan dice que sabemos para qué apareció. Sabemos que fue manifestado, como dijo al principio de la carta, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba con su Padre, con toda su gloria. ¿Por qué dejó su trono, su lugar de privilegio, para tomar un cuerpo humano y nacer de una mujer como cualquier niño, en un pequeño poblado llamado Belén? ¿Por qué los siguientes 30 años fue como cualquier hombre y estuvo sujeto
a sus padres terrenales? ¿Qué significa su predicación, sus enseñanzas y sus milagros? ¿Cuál fue el propósito de su vida en esta tierra? Y sobre todo, ¿por qué murió torturado en una cruz? ¿Qué significa su sepultura, su resurrección, las apariciones que hizo a sus discípulos y su ascensión? La respuesta a todas estas interrogantes está en las dos afirmaciones de Juan. Cristo no vino solo a traernos una revelación de Dios, aunque parte de sus propósitos es mostrarnos más de Él para que lo conozcamos. Él le dijo a su discípulo Felipe, lo leemos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ayer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso no es todo. Sí nos reveló el Padre, y vino para hacerlo. Pero no solo vino para enseñarnos acerca de su Padre. Esa es una enseñanza que nunca había oído el mundo y nunca más se volvería a oír de esa manera. Él vivió una vida perfecta, cumpliendo y guardando cada mandamiento de la ley moral, cada precepto de la ley de Moisés. Pero no solamente vino a darnos un ejemplo de cómo deberíamos vivir en este mundo. Su venida no fue para ser un simple maestro que revelaba la imagen y la naturaleza de ser de Dios y su voluntad, como pudieron ser los profetas, o ser solamente un ejemplo de una vida moral. Aunque hizo todo eso, esas no son las razones por las que apareció. Juan dice que en realidad vino por nuestros pecados, porque la humanidad está atrapada en una situación desesperada de la que no hay salida. Está en una situación crítica con respecto a la ley. La humanidad entera está condenada a la muerte eterna, porque ha transgredido la ley, y según la ley debe morir. Entonces no sirve de gran cosa que hubiera venido a enseñarnos o a animarnos en sus esfuerzos y a ser un gran ejemplo. Hay un problema insalvable para el hombre, y es que su relación con Dios está rota por su rebelión contra su ley. Estamos sujetos a su ley y decidimos desobedecerla. Nos creímos más sabios que Él, que sabíamos mejor lo que era mejor para nosotros. Pensamos que éramos más fuertes que Él, entonces no había razón para estar bajo su autoridad. Pero seguimos bajo su ley, aunque no queramos. La rompimos y no hay marcha atrás. No podemos remediar lo que ya hicimos. La ley nos condena. Y esa fue la verdadera razón de su venida. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solo después de entender el pecado con respecto a la ley se puede entender por qué vino
y el porqué de su muerte tan cruel en la cruz. Solo así podíamos ser librados del pecado y de todas sus consecuencias. No había otra manera de redimirnos y rescatarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino debido a lo que el pecado había hecho en nosotros y la posición en la que nos había colocado con relación a Dios y a su ley. A diferencia de nosotros, no hay pecado en él. Aun cuando se hizo hombre y tomó una naturaleza humana, no tenía pecado. Tenía una naturaleza humana perfecta, igual a la que tuvo Adán antes de su transgresión. Él no fue descendiente de Adán, por lo que la maldición de Adán no cayó sobre él. El Espíritu Santo fue sobre María y nació sin pecado. Esto es fundamental. Él cargó el pecado y la vergüenza de los pecadores, pero el pecado no era suyo. Él no tenía pecado. Dice Hebreos, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca cometió un pecado, nunca transgredió la ley ni en un solo punto. La cumplió a la perfección, que es lo que se requiere para estar en la eternidad con Dios. Que Él sea sin pecado es esencial para nuestra salvación. El problema del hombre no es solamente que es culpable del pecado. Aun si fuera perdonado, eso no sería suficiente. De todos modos, se transgredió la ley. No es perfecto. Erró en blanco. Dice Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo podemos cumplir la ley estando en Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. Él la obedeció y cumplió todas sus exigencias en nuestro lugar. Así como tomó nuestro lugar a la hora del castigo y murió en nuestro lugar, su justicia es para nosotros. Además, resolvió el problema de la culpa de nuestro pecado, porque Él proporcionó una ofrenda, un sacrificio perfecto. Los sacrificios por el pecado exigidos por la ley de Moisés prefiguraban la perfecta obra de Cristo. La víctima debía ser un macho sin defecto. Un solo defecto descalificaba a la víctima. En Cristo no había defecto alguno. Era sin pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. La cruz era necesaria porque nuestros pecados fueron puestos sobre él. Nuestro pecado fue transferido a Cristo y ahora son de Él. Él se hará cargo de ellos. Él afrontará toda la culpa y todo
el castigo. Él los llevó sobre su carne. Por eso su padre escondió su rostro y lo abandonó. Él los cargó en la cruz, los quitó de nosotros y murió abandonado por todos. Es el cumplimiento de la imagen del macho cabrío en el día de la expiación. En Levítico, libro de Levítico, capítulo 16, versículos 21 y 22, dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto, abandonado, condenado a morir. Que nadie te engañe, el pecado es el pecado. Cualquier infracción a la ley de Dios, un solo pensamiento puede ser pecado. Es muy grave y la única solución es Cristo. Está cerrado, ha cerrado el blanco si quieres agradar a Dios con tus buenas obras. Las más grandes que quieras se quedan cortas de la gloria de Dios. Estás muy equivocado si crees que el pecado no tiene importancia, que no pasa nada, que tú sigues igual que siempre y puedes vivir así, como tú quieres, sea la que sea tu manera de pensar. Debes entender que el pecado es algo muy grave y no vas a encontrar la solución en ti. Así te propongas no volver a pecar, no lo hagas. Lo pasado, lo que hiciste, ahí está. La solución está en Cristo. Ahí debes buscar. Él es la solución. Es la única solución. Si no has creído y no te has arrepentido de tus pecados, ve a Cristo. Solamente en Cristo puedes encontrar la perfección necesaria para la vida eterna. Y es la solución para el cristiano también, porque cuando pecamos podemos ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, en este mundo en el que vivimos, el pecado es considerado como nada, no tiene importancia. Parece que la gente piensa que no afecta a su vida, al contrario, el pecado es lo que lo hace feliz. Que puedan ver la obra de Cristo, que puedan entender qué es el pecado y a qué vino Cristo. Obra por tu palabra, Señor. Obra en tu pueblo, obra en tu iglesia. Obra por medio de tu Espíritu. Trae entendimiento
con solamente que se entienda qué es el pecado y cómo estamos contaminados por él en todo lo que hacemos y que necesitamos a Cristo. Tu palabra así lo declara, Señor. Ayúdanos a entenderlo y sea cual sea nuestro pensamiento, nuestra posición, que ahora mismo vayamos a Cristo. Ayúdanos, Padre, que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.